Hechos capítulo 13, y ahorita vamos a ir a Hechos capítulo 14, pero Hechos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí tenemos el primer viaje del apóstol Pablo con Bernabé y Juan Marcos. Si se acuerdan, salen aquí Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Vamos a poner el mapa que nosotros tenemos, y este es el mapa de Antioquía. Antioquía está al norte de Jerusalén. De ahí dice la Biblia, el versículo que acabamos de leer, salen a Seleucia. De ahí navegan, no se van nadando, navegan hasta la isla de Chipre y llegan a Salamina. De ahí se van a Pafos. A Pafos, ahí alcanzan para Cristo al Señor, a Sergio. ¿Se acuerdan que le hablan de Cristo y Elimas el mago no quería que le predicaran? Se oponía, pero finalmente este procónsul fue salvo. Y de ahí salen, llegan a Perge, y Juan Marcos se va de Perge, se regresa a Jerusalén, ya no se regresa a Antioquía. Si se acuerdan, Juan Marcos vivía allá en Jerusalén. Es ahí donde Pedro, cuando sale de la cárcel, él sale a la casa de María, que María era la mamá de Juan Marcos. No era María la madre de Jesús, era María la mamá de Juan Marcos. De Perge se continúa el viaje. Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, llegan a una sinagoga, y todo Hechos, o la mayoría de Hechos capítulo 13, nos habla de la predicación de Pablo estando ahí en Antioquía de Pisidia. Uno de los últimos versículos, o el último versículo de Hechos capítulo 13, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 51. Dice: ellos entonces sacudiendo, ahora ¿quién? Vean versículo 50. Contra Pablo y Bernabé, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora estamos en Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Y ahora vamos a continuar a Hechos capítulo 14. Estos primeros versículos nos hablan de este primer viaje misionero continuando en la ciudad de Iconio. Ahora, van a memorizarse, nos vamos a memorizar las ciudades de este primer viaje misionero. Tenemos Antioquía, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia e Iconio. ¿Alguien ya se las aprendió? Hay que aprendérselas, ¿ok? Porque vamos a hacer un examen, pero sería bueno que nos aprendiéramos estas ciudades. Vamos a ver versículo 1 de Hechos capítulo 14. Aconteció en Iconio, ya estamos aquí en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Aquí tenemos a Pablo y a Bernabé, y estoy buscando aquí mis notas porque no servía mi otra máquina. Pero aquí en Hechos capítulo 14, versículo 1, dice la Biblia que entraron juntos, es Pablo y Bernabé, y entran a una sinagoga. Qué interesante nuevamente. Qué interesante que Pablo y Bernabé, pudiendo haber llegado
quizás a un lugar ahí en una explanada, a un lugar abierto, a un lugar en esta ciudad, no, sino que simplemente dice, vamos a ir a la sinagoga. Ahí donde hay gente, se reúnen los judíos, vamos a predicarles el evangelio, quién es el Mesías, quién es Jesús. Y recordamos que el evangelio allá en Romanos 1 dice primeramente a los judíos y también a los griegos, o sea, a nosotros. No quiere decir que los judíos sean más importantes, pero quiere decir que Pablo y Bernabé estaban concentrados en ir y predicar a un grupo de personas que ya de por sí estaban esperando al Mesías. Y ellos iban a ir a decirles, el Mesías ya vino, fue crucificado y ahora vive y ustedes pueden creer en él. Es más fácil ir a un grupo de personas así que ir a un grupo de personas pagano. Porque en estas ciudades no eran, si es que eran paganos, no quiere decir que tenían algún conocimiento del cristianismo, no. Ellos tenían otros dioses, tenían por ejemplo, a Diana, tenían a dioses de los cuales se jactaban, hacían grandes fiestas. Muchas de esas ciudades tenían muchos dioses, los cuales adoraban y no sabían absolutamente nada acerca de Jesús ni de Dios. Entonces Pablo y Bernabé llegan juntos y hablan a los judíos aquí en esta sinagoga. Versículo 14 dice, y hablaron de tal manera. Y a mí me cautivó estas palabras. Yo pensé que no había muchas frases de tal manera. Creo que en el Nuevo Testamento esta frase de tal manera aparece, creo, 24 veces y más veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, allá en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios nos amó. Y cuando aquí habla en Hechos 14:1, hablaron de tal manera. ¿Cómo habrá sido de tal manera? ¿Cómo habrá sido la forma o la manera que ellos hablaron para que, dice acá, creyera una gran multitud? ¿Cómo habrá sido que de tal manera ellos hablaron que una gran multitud creyó? ¿Sabes, hermano? Yo creo que hay diferencias en la manera en que nosotros a veces hablamos con la gente. A veces hablamos de tal manera que la gente no quiere escuchar. A veces nuestro comportamiento es de tal manera que cuando damos un folleto, la gente dice, mira, él no, al parecer no tiene mucha fe, ¿para qué voy a leer esto? A veces, por el otro lado, hablamos de tal manera que la persona a la que le estamos hablando va a querer escuchar, va a querer oír. Hermano, hermana, habla de tal manera que la gente quiera oír. Habla de tal manera que la gente quiera escuchar. Aquí dice la Biblia, ellos hablaron de tal manera que mucha gente creyó. Escribí algunas maneras con las que podemos nosotros presentar el evangelio. Número 1, con fervor. Presenta el evangelio de tal manera, con fervor, que la gente quiera escuchar. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y luego dice fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Dios quiere que presentemos el evangelio de tal manera que la gente quiera escuchar. ¿Y sabes cómo es una opción, una manera? Es con fervor, con denuedo, con pasión, con ánimo, con ganas, que presentemos el evangelio de tal manera que la gente quiere escuchar. El día de ayer a mí me gusta el fútbol americano. El día de ayer estaba viendo un poco de fútbol americano, creo que fue ayer,
Y a uno de los comentaristas que estaban hablando acerca del juego, y lo estaban haciendo con fervor. Lo estaban haciendo y le está pasando el balón y hace esto y hace aquello. Y no, cuando lo estaba explicando, no le estaba explicando. Aventó el balón. El otro lo cachó. Se cayó. Primera, segunda y 10. Tercera y 5. No, sino estaba animado. Ahora hay otros comentaristas que no lo hacen tan animado, pero pensé, lo está haciendo animado, como que lo quiero escuchar más y quiero quedarme ahí. Cuando nosotros presentamos el evangelio o le decimos a alguien que venga a la iglesia, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haces? Le dices, te invito a mi iglesia, a lo mejor desanimado, a lo mejor triste, a lo mejor hasta decimos, ¿verdad que no quieres venir a mi iglesia? ¿Y qué va a decir la gente? Pues no. Cuando te invitaban o tú andabas en el mundo, cuando tú andabas en el mundo y le decías a alguien, te invito a unos 15 años, o te invito, tengo boletos para ir a escuchar a Luis Miguel o a Juan Gabriel, y va a venir tal y tal, y van a venir los Tucanes del Norte, va a venir, ya no tengo ningún nombre más, pero va a venir alguien. Y tú, ¿cómo lo hacías? Lo hacías con ánimo, lo hacías con fervor, lo hacías con ganas. Vamos. ¿Y qué pasaba si te decían no tengo tiempo? Tú decías no, vamos, te invito, vamos, y rogabas y le decías. Y cuando estamos nosotros hablándole del evangelio a alguien, ya no tenemos fervor. Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que muchos creyeron. Número 1, habla con fervor. Número 2, con fe. Ve lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Habla con fe. Habla y comparte el evangelio creyendo en el evangelio. Estaba viendo un mensaje de Navidad de parte de uno de mis maestros, el hermano Doc Season. El hermano Doc Season es pastor en una increíble iglesia, y a mí me encantaría, oren para que el pastor pueda ir a las Filipinas. A mí me encantaría ir a la iglesia del pastor Doc Season. Tienen como 300 estudiantes en el instituto, tienen no sé cuánta gente en la iglesia, es una iglesia muy muy grande. Llegó ahí hace 20 años, fue maestro y del libro de Hechos, cuando yo estuve en el instituto. Increíble, tremendo maestro. Pero cuando estaba viendo este video de Navidad de parte del pastor Season, cuando él estaba compartiendo, lo estaba compartiendo de tal manera que estaba diciendo, tienes que creer. Jesús nació en Belén de Judea y Él te quiere salvar. Y lo estaba diciendo con tanta convicción que hasta yo quería ser salvo de nuevo. Lo estaba diciendo de tal manera que tú podías ver que Él tenía fe. Y a veces compartimos el evangelio como si no tuviéramos fe, como si no creyéramos en lo que creemos. Mucha gente a veces habla más de lo que cree que es falso, que tú y yo lo que creemos que es verdadero. Hace años fuimos aquí a las pirámides de Cacaxtla. ¿Cuántos han ido a las pirámides de Cacaxtla? ¿Alguien? Y ayer vi una foto de mi suegro puso una foto de cuando fuimos con los niños a las pirámides de Cacaxtla. Y fuimos hace años a las pirámides de Cacaxtla, y cuando nos estaba ahí el guía mostrando. ¿Cuántos no han ido a las pirámides de Cacaxtla? Varios hermanos, tienen que ir. Vayan así como si fuera una excursión. Están aquí cerquita, 30 minutos manejando, saliendo hacia pasan Valquírico y ya llegan a las pirámides. Pero el guía nos estaba diciendo, y aquí están estos murales y nuestros ancestros y antepasados. Aquí podemos ver de cómo el hombre vino y el inframundo, y vinimos del maíz.
y del universo cayó y del maíz sale la humanidad y todos nosotros venimos del maíz. Y yo al principio dije, creo que leyó por ahí un script y a lo mejor pues lo está diciendo, repitiendo nada más. Pero entre más nos decía, me di cuenta que se la estaba creyendo. Que realmente pensaba él que así era. Tantas veces yo creo que ha dado ese tour y explicar y el maíz, que ya se lo creyó. ¿Sabes? Cuando lo estaba explicando, lo estaba diciendo con tanta fe que él creía más en una mentira creía más en una mentira que la verdad que tú y yo creemos. Tú y yo, ¿quién hizo este universo? No hay manera de que haya solamente una gran explosión y sale de repente el universo y sale la humanidad. Alguien nos tuvo que haber creado y esa persona fue Dios. No hay nadie más, fue Dios que creó el universo. Me encanta ir a los ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, Abraham? Donde se ve la luna, los planetarios, al planetario. ¿Por qué? Porque allá en un planetario, y sabemos, pero en un planetario dices, wow, este mundo no hay forma, no hay manera que una explosión creó todo esto. Número 3, no solamente hay que compartir el evangelio con fe y con fervor. Número 3, vean 1 Corintios 9:17. 1 Corintios 9:17. Hay que compartir el evangelio con ganas, de buena voluntad, con ganas. 1 Corintios 9:17 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En ocasiones salimos y hablamos y no lo hacemos con ganas, no hay ganas. Y cuando no hay ganas, es milagro que veamos a alguien que es salvo. Es milagro, ¿por qué? Porque vamos arrastrando los pies, nos llevaron, tengo que ir, es que firmé ahí, soy maestro de escuela dominical y tengo que ir a ganar almas. Amén, hermanos, escuela dominical. Soy parte del staff de la iglesia, soy maestra de la escuela cristiana y tengo que ir, y si no me ponen falta, estoy en el instituto y tengo que ir porque si no me ponen falta. Pero todos los demás es opcional, todos los demás es opcional, aunque Dios me dice que debemos de ir. Pero si voy, dice la Biblia, dice aquí Pablo, de buena voluntad. ¿Qué quiere decir de buena voluntad? Con ganas. Cuando hablamos de Cristo, hay que hablar de Cristo con ganas, con ganas. Y si hablas con ganas, dice la Biblia, recompensa vas a tener. Número 4. ¿Cómo más podemos compartir? ¿Cómo más de tal manera? Hechos 1:8, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé llegan a Iconio. Primero salen de Antioquía, Seleucia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia y luego a Iconio. Y cuando llegan a Iconio, llegan aquí a esta sinagoga y dice la Biblia, hablaron de tal manera. ¿Cómo podemos hablar? Con el poder, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando salimos o hablamos sin el poder del Espíritu Santo, estamos hablando y debemos de hablar. Pablo dice, de buena voluntad, pues hay que hacerlo. De mala voluntad, aún hay que llevar el evangelio. A veces vamos sin el poder del Espíritu Santo, pero si hablamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a ver una gran multitud. Dice acá, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Número 5, ¿cómo más hay que hablar de tal manera? Número 5, con sinceridad. Filipenses 1:16, con sinceridad. Filipenses 1:16 dice,
los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Dice, hay quienes anuncian a Cristo nada más por pelearse, nada más por ver quién gana, o por ir, por estar, no sé, contención o pelearse, pero dicen, no lo hacen sinceramente. Dándonos a entender que nosotros debemos de hablar y anunciar el evangelio con sinceridad, no solamente con fe, creyendo, pero con sinceridad, sabiendo lo que Cristo hizo en mí. Una persona sabe cuando tú y yo tenemos un corazón sincero, cuando les hablamos y les decimos, por ejemplo, si yo le digo, venga a mi iglesia, y nada más lo hago porque esa persona, yo digo, esta tiene dinero, y lo traigo a la iglesia, lo invito a la iglesia, no lo estoy haciendo con sinceridad, lo estoy haciendo con un fin, pensando algo yo puedo obtener de esta persona. Y eso no es ser sincero. El ser sincero es: venga a la iglesia, Cristo puede cambiarlo, Cristo puede hacer algo en su vida. No queriendo yo sacar algo de parte de esa persona, sino sabiendo que Dios puede hacer algo en él, en ella, y siendo sinceros con esa persona. Dios lo puede salvar, Dios lo quiere salvar, Dios puede hacer algo en su vida, y con sinceridad. Y luego versículo 17 dice acá, Filipenses 1:17. Bueno, vamos a terminar de leer el Filipenses 1:16. Dice, no sinceramente, a veces lo hacen pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, ¿por qué? Amor. Predican el evangelio con amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. De tal manera que ¿cómo puedo yo compartir el evangelio? Con amor. Si algo nos falta para compartir el evangelio, es que haya más amor en nosotros. Más amor. Necesitamos más amor. Pero dice acá, regresando a Hechos 14, dice, y hablaron de tal manera. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Sabes, ellos llegaron a ese lugar y yo creo que con amor les predicaron, con amor les hablaron. Creo personalmente que si yo comienzo a predicar el evangelio y les estoy hablando de Cristo, y de repente los comienzo a ofender, y de repente le empiezo a decir, tiene que quitar su virgencita, y que tiene que destruir esto y aquello, y de repente los comienzo yo a ofender. Y imagínate, es ahorita Navidad y le digo, quite ese nacimiento porque así no fue. Y quizás no hay tanto amor. El amor nos va a ayudar a tener empatía. El amor nos va a ayudar a pensar, si yo fuera esa persona, ¿cómo me gustaría que alguien a mí me hablaran? Me gustaría que me hablaran regañándome, me gustaría que me hablaran diciéndome, ¿está usted haciendo mal? O me gustaría que con amor esa persona compartiera el evangelio. Creo que tenemos que comenzar más a hablar con amor. Siguiente versículo, versículo 2. Más los judíos. Cuando aquí está esta palabra más, también es una palabra pero. Esta palabra más es igual a pero. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Sabes que siempre va a haber gente que se va a oponer? Siempre va a haber gente que no va a querer que tú hables ni prediques. Dice la Biblia que había gentiles que no creían. Y judíos. Había judíos que no creían. Y había gentiles que estaban ahora creyendo. Y estos judíos, llenos de celos, como en el capítulo anterior, llenos de celos, vieron a judíos que ahora estaban creyendo
y empezaron ellos a desanimarlos. Empezaron ellos a decirles: esto no es cierto, no les creas, no escuchen. Y empezaron a desanimar a los que ya estaban creyendo, y al mismo tiempo querían desanimar a Pablo y a Bernabé. Pero gloria al Señor que Pablo y Bernabé estaban bien firmes. Necesitamos hermanos y hermanas que están bien firmes, que cuando algo está sucediendo, algo nos quiera desanimar para predicar el evangelio, tú y yo estamos firmes. Creo que en algunas ocasiones te ha pasado a mí me ha pasado, de que algo sucede y el diablo no quiere que tú sigas adelante. Yo recuerdo en una ocasión aquí en la 25 Poniente, y era la 13 o la creo que a lo mejor era 13 Sur, y entramos ahí era un negocio. Normalmente cuando estamos ganando almas, tocamos en las casas, departamentos, nos esperamos para poder hablar con gente. Cuando pasamos a un negocio, porque gente está entrando y saliendo y no hay mucha... no hay mucho tiempo como para poder hablarle a la gente. Muchas veces lo que hacemos, simplemente dejamos un folleto, invitamos a la persona y salimos, a menos que en ocasiones se ve que nadie está comprando nada en ese negocio y el Espíritu Santo de Dios te guía a que te quedes y le hables del evangelio a esa persona. Pero bueno, llegué a un negocio, no recuerdo qué tipo de negocio era, y había una señora y le di un folleto. Y mientras le estaba yo dando el folleto a esta señora, había un señor ahí. Pensé que era alguien que estaba visitando, comprando o algo. Y me dijo, me tomó y me dijo: no, la señora no quiere nada. Y dije, pero es un folleto solo. Y a veces me llego a irritar, pero trato de que no se note en mi rostro. Pero le va a ayudar. Y dice: la señora no quiere nada. Digo: ok, muy bien, gracias. Entonces me di la vuelta, salí y dije: ¿qué hago? Ok, está bien, me voy al siguiente negocio. Y me seguí hacia el siguiente negocio y voy entrando y el Señor me iba siguiendo y dice: ese es mi negocio, no quiero nada. Y dije: o sea que la señora, el negocio no era de él, pero este sí es su negocio. Y entonces ideé un plan. Mi plan fue ir en la noche y pegar miles y miles de folletos en el negocio de este señor. Fui y le dije a mi esposa: ¿qué te parece esta idea? Un señor no quería folletos, pero yo creo que Dios sí quiere que reciba un folleto, y Dios quiere que reciba muchos folletos. Y yo pensando que mi esposa tienen que las esposas de estar de acuerdo con las magníficas ideas del marido, ella me dijo: no lo hagas. Digo: ¿pero por qué? Es una buena idea. Porque ahí está el nombre de nuestra iglesia, y el Señor, si se enoja, va a ir contra nuestra iglesia. Ok, está bien. Y ya no fui. Pero cada vez que paso por ese negocio, algo hay ahí que me hace enojar. ¿Sí? Soy carnal, lo reconozco. Pero en ocasiones hay cosas que nos quieren detener, que nos quieren desanimar, que nos quieren enojar, que el diablo no quiere que llevemos el evangelio. Aquí escribí algunas cosas que nos desaniman para compartir el evangelio. Número 1, miedo. Ve lo que dice Juan 9:22. Juan 9:22. Juan 9:22. El miedo, dice la Biblia ya en
En creo 1 Timoteo dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Pero dice Juan 9:22: esto dijeron sus padres de este joven, de este muchacho, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿quién? El Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estos judíos ya habían dicho que nadie confiese que Jesús es el Mesías. Y entonces los papás de este joven que había tenido un milagro, ellos por miedo dijeron: ok, nosotros nos vamos a mantener con la boca cerrada, por miedo. Y a veces el miedo nos impide hablar. A veces el miedo nos impide compartir de Jesús. En estos tiempos es un tiempo maravilloso de oportunidades para compartir de Jesús. Que el miedo, hermano, hermana, no te detenga. Decía, no me acuerdo quién decía, mi mamá creo que decía: miedo a robar, o miedo a portarte mal, o miedo a hacer algo malo, pero no, que no nos dé miedo compartir el evangelio. Número 2, falta de conocimiento. Según de Timoteo 2:15, a veces falta de conocimiento, no conocer la Biblia bien, no conocer el plan de salvación, no tener los versículos que necesito para poder compartir. ¿Sabes? Lo único que tú y yo necesitamos es saber que yo soy salvo y compartir a alguien más qué fue lo que yo hice. ¿Qué fue lo que yo hice? Bueno, yo le pedí perdón a Dios. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Él murió en la cruz por mis pecados y le pedí salvación. Y tú también le puedes pedir salvación. Y no necesitamos mucho más que eso. Puedes compartir tu testimonio. Ahora no vayas a compartir y decir: no, pues un día yo me bauticé y el bautismo me salvó. Recuerda, hermano, hermana, el bautismo no nos salva, la religión no nos salva, el ser bautistas no nos salva, sino quien salva es Cristo, que ahora vive en tu corazón y en mi corazón. Y si tú le has pedido a Cristo salvación, entonces puedes compartir eso con la gente. Según de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, usar bien la palabra de verdad es saber en dónde están esos versículos clave para poder compartir a alguien más de Jesús. Normalmente, en algunos de nuestros folletos, tú puedes tomar un folleto y ver qué versículos están ahí, ver qué punto es número 1, qué punto es número 2, 3, 4, 5, y poder explicar ese punto un poquito más con alguien más al que tú le estás compartiendo. Pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, dónde ir, cómo hacerle. Y entonces por eso, ven, hermano, hermana, te invitamos para que cuando haya un taller, cuando tengamos nosotros una capacitación de cómo presentar el evangelio, tú seas el primero que se apunta para aprender cómo presentar el evangelio. Número 3, porque a veces no compartimos el evangelio. Número 1, por miedo. Número 2, falta de conocimiento. Número 3, por el qué dirá la gente. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y a veces nos preocupamos mucho en lo que dice la gente. ¿O qué va a decir esa persona de mí? A la persona que yo le voy a compartir. ¿Sabes que en el trabajo gente ya sabe que tú eres cristiano? A menos que tu testimonio sea de lo peor, la gente intuye que tú eres cristiano.
Y cuando tiene problemas, está pensando, yo voy a hablar con él que es cristiano. Y esas personas ahí en tu trabajo están ya esperando de por sí que tú compartas con ellos. Te vas a sorprender las personas que ya de por sí están esperando a que tú des ese primer paso, que tú les hables del evangelio en la escuela, en tu prepa, en tu universidad. Hay quienes ya como que intuyen que tú eres cristiano y están esperando a que tú les compartas. Te vas a sorprender cuando tú les hablas de Cristo. Y a veces no les hablamos de Cristo porque, ay, es que tengo un mal testimonio. Tengo un terrible testimonio. El pastor Luis Montaño nos estaba platicando, no sé si lo platicó aquí o con los pastores, de que él llevó a uno de sus diáconos a ganar almas un sábado, y que cuando tocan una puerta, la persona que ve al diácono dice, ¿tú eres cristiano? Y el diácono se puso amarillo, rojo, verde, de colores, y el pastor le dijo, ¿y por qué? Dice, no, él andaba haciendo esto y esto y esto y esto en esta semana y es de su iglesia, es cristiano. El pastor, ¿verdad? Regresaron a la iglesia y creo que lo corrió del diaconado. Y creo que lo entregó a Satanás. Algo así, ¿verdad? Pero si tú ya de plano tienes un mal testimonio, pues cambia tu testimonio, vive para Cristo, sé un buen testimonio en tu trabajo, en la escuela, en tu colonia. Ya no te grites, ¿verdad? Ahí en la casa, porque y la gente es bien chismosa y deja o si en vez de lanzar, hermana, un sartén, lanza el ese para lavar jabón. Ese no duele, no se oye. Y si te da a ti, hermano, tú haz como que sí te dolió, pídele perdón, arregla el matrimonio, porque la gente está allá afuera escuchando todo lo que hacemos en casa. Pero muchas veces no hablamos por qué dirá la gente. ¿Qué dirá la gente? 1 Pedro 3:14, lo voy a leer. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No te amedrentéis por temor a la gente. Mira, lo que la gente diga es menos importante que lo que Dios dice. Amén. Y tenemos que compartir, tenemos que hablar. Número 4, ¿por qué a veces nos desanimamos? ¿O por qué no compartimos? ¿Qué nos desanima? Número 4, cuando alguien me dice que no comparta. Hechos capítulo 5, versículo 40. Cuando alguien me dice que no, y quizás el gobierno me dice que no, quizás la gente me dice que no, quizás hasta yo mismo me digo que no y digo, que entonces no. Pero dice acá que los discípulos les dijeron, dejen de predicar y hablar en nombre de Jesús. Y el diablo es lo que dice todos los días a ti y a mí, deja de hablar y predicar del nombre de Jesús. Y tú y yo no le hagamos caso al diablo. Hechos 5:40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y después, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, pues ya ni modo. Ya nos dijeron que ya no hablemos, entonces ya no vamos a hablar. No, sino que entre más les dijeron que no, dijeron, ahora más vamos a hablar. Y eso es lo que debería de causar en ti y en mí. Si alguien te dice que no, tú sigue hablando y predicando. Y número 5, cuando alguien quizás te azota la puerta, te desanima de alguna u otra manera. Ve lo que dice el versículo 41. Y ellos,
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la Biblia que los golpearon, los azotaron. ¿Sabes que el ser azotados duele más que cuando nos azotan una puerta en la nariz? Y a veces nos azotan una puerta en la nariz o nos rechazan y nos dicen que no. Y nos desanimamos y ya dejamos y ya no le hablamos a la gente. Que eso no te desanime, que eso no te desanime. Oye, Hechos 14:3, Hechos 14:3, Hechos 14:3, dice acá: entonces los judíos pusieron a los gentiles contra Pablo y Bernabé, versículo 3, por tanto se detuvieron allí que mucho tiempo. Pablo y Bernabé no salieron inmediatamente, sino se quedaron en esta ciudad de Iconio mucho tiempo. Es más, estaba leyendo que algunas de las personas ¿cómo se llaman estas personas? Ya se me olvidó el nombre de estas personas que se piensa que salieron de aquí de Iconio, pero en la historia de la iglesia de Iconio, que se levanta ahí por causa de que Pablo y Bernabé predican el evangelio, se han quedado registros de los pastores que pastorearon la iglesia de Iconio. ¿Cómo es que estos investigadores y estos eruditos que encuentran quiénes eran los pastores de esos tiempos, cómo lo encontraron si no tenían ChatGPT ni Google? Yo no sé. Pero les voy a dar los nombres de los pastores de la iglesia de Iconio. Según, ya no me acuerdo qué comentarista escribió esto, pero estos son los pastores que se piensa tuvo la iglesia de Iconio. En el primer siglo, Sosípater. Segundo siglo, Tertius. Tercer siglo, Celsus. Tercer siglo, otro pastor, Nicomes. Cuarto siglo, Anfilus. Quinto siglo, Valerianus. Y otro que estuvo ahí en el quinto siglo, Onesíforus. Sexto siglo, Simacus. Séptimo siglo, Pablo. Octavo siglo de la iglesia de Iconio se llamó Leo, y después de esto ya no se encuentra información porque la ciudad cae en manos de los turcos y ya no hay continuidad en esta iglesia en Iconio. Pero lo que quiero que te des cuenta es que Pablo y Bernabé llegan, predican el evangelio, se quedan mucho tiempo y hay personas, historia que revela que hubo pastores que continuaron la obra y la predicación en este lugar, en Iconio, en donde continuó la iglesia predicando el evangelio. ¿Sabes lo que tú puedas hacer un poco de tiempo y llegar a un lugar? No vas a saber cuál pueda ser el impacto hasta veces después de mucho tiempo de haber predicado el evangelio en ese lugar. Versículo 3, se detuvieron ahí mucho tiempo. Aquí hay algunas cosas que quiero mencionar. Dice versículo 3, hablando con denuedo. Si algo podemos notar en este versículo, hay 5 cosas por lo menos. Número 1, hablaron con denuedo. Número 2, se quedaron mucho tiempo. Número 3, hablaron con confianza, porque dice ahí, confiados en el Señor.
Número 4, daban buen testimonio, porque dice ahí, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Número 5, hicieron muchos milagros. Hicieron muchos milagros. Se quedaron mucho tiempo, dieron buen testimonio, predicaron con denuedo, predicaron el evangelio de la palabra, y Dios empezó a hacer algo en esta ciudad. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, que no quiere decir que era cosa buena, era cosa mala, y otros estaban con ¿quiénes? Con los apóstoles. ¿Sabes que en este mundo hay dos tipos de personas? Hay los que están con los judíos, o los que no quieren nada de las cosas de Jesús, los que se oponen a Jesús, y están los que estaban con los apóstoles, están los que querían saber de Jesús. Ve lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:13. En este mundo hay dos tipos de personas: los que no tienen esperanza y los que sí tienen esperanza. En este mundo hay dos tipos de personas: los que no son salvos y los que sí son salvos. En este mundo hay dos tipos de personas: los que no van al cielo y los que sí van al cielo. 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que, los otros, que no tienen esperanza. ¿Sabes que los otros son los que no son salvos? Los otros son los que no tienen esperanza. Los otros son los que no han creído en Cristo. Los otros son los que necesitan de Cristo, necesitan de Jesús. Los otros. Pero tú y yo no somos de los otros. Tú y yo somos de los que tienen esperanza. Tú y yo somos los que vamos al cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos los que tenemos esperanza, los que somos salvos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. No somos de los otros que no tienen salvación. En este mundo hay dos tipos de personas: los que son salvos y los que no son salvos. Si tú no eres salvo, estás aquí en este grupo de personas, y te animo a que aceptes a Jesús. No una religión, no portarte bien, no por un bautismo, no por una manda, no por irte de rodillas hasta Chautla, no por pagar un sacrificio o por pagar un dinero al pastor, sino por el simple hecho de recibir a Jesús como tu Salvador. Y tú puedes ser salvo y ya dejar de estar con este grupo de personas y estar con este grupo de personas, los salvos, los salvos. ¿Para qué? Para que cuando tú mueras vayas al cielo. Vayas al cielo. Hay dos lugares: cielo, infierno. En la Biblia, si tú te lees toda la Biblia, no vas a encontrar la palabra purgatorio. Si lees toda la Biblia, no vas a encontrar la palabra limbo. No vas a encontrar en donde hay un lugar en donde están ahí en medio y todavía no se decide el lugar o destino de esa persona. No. O si tú no eres salvo, vas al infierno, y si tú eres salvo, vas al cielo. Hay dos grupos de personas. Y entonces la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, ¿qué hicieron? Pablo y Bernabé, habiéndolo sabido, o sea, Pablo y Bernabé,
huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí dejaron de predicar el evangelio. Porque, hermano, si tú y yo estamos predicando el evangelio y viene alguien y nos comienza a apedrear, nuestra primera reacción humana y en la carne vamos a decir: Señor, ¿pero por qué? Yo, gran siervo tuyo, predicando el evangelio, y dejas que estas personas me apedreen. Entonces ahora ya no voy a predicar el evangelio. A veces nos ponemos los moños, ¿verdad? A veces nos hacemos los sentidos. Pero Pablo y Bernabé dijeron: ok, vamos a ir a otra. Ya estuvimos aquí mucho tiempo, así con piedras pues ya no, pero ya se plantó algo y vamos a ir a Listra y a Derbe, y dice, allí predicaban el evangelio. Que nosotros, que nada nos detenga a nosotros de continuar predicando el evangelio. Que este año 2025, espero sea tu deseo, hermano, decir: voy a predicar más el evangelio, voy a invitar a alguien, voy a hablarle a alguien de Cristo, con valor voy a decirle: ¿sabe qué? Usted necesita de Cristo, venga a mi iglesia, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Y que veamos por ese fervor, que de tal manera tú hables este año, de tal manera que muchos vengan a los pies de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos